se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda denunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Bien, en esta tarde, noche de la Ciudad de México, vamos a tratar un tema que le he puesto por nombre Principios que guiaron a la Reforma Protestante. ¿Sí, coma? Principios que guiarán al movimiento adventista ante el ataque final del movimiento ecuménico. Generalmente pongo el título de los temas ya al final, pero siempre está en la mente la idea de que el pueblo de Dios tenga fe y confianza en Cristo Jesús, de advertirles de los peligros y de, en medio de estos peligros, ser fieles a Cristo Jesús, porque la palabra dice, sé fiel, sé fiel. No dice hasta que te quiten el cargo, no dice hasta que tu familia te niegue, no dice hasta que vayas a la cárcel, dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Oh, qué preciosas palabras, hermanos, qué preciosas palabras, que el verso no se queda con la muerte, el verso dice, yo te voy a resucitar, yo te daré la corona de la vida. Y hermanos, en medio de esta gran controversia, Dios necesita hombres y mujeres fieles a su palabra, aún escrito está. Nuestra base bíblica será Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, los que estén ahí en casita, abran la palabra de Dios, por favor, en Apocalipsis capítulo 12, versos 6, 14 al 17. Y la mujer huyó al desierto, verso 6, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, sí, la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, amén. Aquí nosotros comprendemos lo siguiente, hermanos. En la profecía bíblica de Apocalipsis 12, y también lo podemos encontrar en otro capítulo, pero ahorita nos enfocamos aquí, se encuentran los 2 grandes movimientos que hoy vamos a analizar. Es el movimiento de la Reforma Protestante del siglo XVI, sí, en el capítulo 12 del verso 6, al verso 14 al 16, y el movimiento adventista en el verso 17. Estos 2 grandes movimientos fueron dirigidos y levantados por Dios, y el último movimiento, el que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, es el movimiento que ganará la victoria al dragón. Obtendrá la victoria en esa gran lucha y en esa gran guerra. Por eso nosotros debemos
comprender y aceptar la palabra de Dios tal y como está escrita. El dicho de ningún hombre, la interpretación de ningún hombre debe tener cabida en nuestra mente. Solo la palabra de Dios debe ser nuestra conciencia. El mundo está harto de lo que los hombres pueden interpretar. El mundo necesita, como siempre ha necesitado, un claro así dice el Señor. Hermanos, Apocalipsis 17 dice, 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, el resto de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17 dice eso, y Génesis 3:15 nos habla y nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Hermanos, cuando entendamos el mensaje adventista del séptimo día original, aquel movimiento de 1844 en adelante que Dios levantó, podemos nosotros comprender que estamos en medio de la controversia y el final de la controversia de dos simientes, de la simiente de la mujer o de la simiente de la serpiente. Y en esta noche Dios pregunta a todo el que lleva el nombre en su corazón de adventista del séptimo día, ¿a qué simiente perteneces? ¿Perteneces a la simiente de la mujer? ¿A la simiente de Cristo Jesús? ¿O perteneces a la simiente de la serpiente? ¿A la simiente del diablo? ¿A cuál de las dos pertenecemos? ¿Seguimos hiriendo la cabeza de Cristo si pertenecemos a la simiente de la serpiente? Oh, hermanos, esta es una pregunta que nos debe hacernos definir bien en esta noche. ¿Hay enemistad? ¿Tienes claro tú cuál es la simiente de la mujer? ¿Tienes claro, mi hermano, tenemos claro como adventistas cuál es la simiente de la serpiente? Si tenemos claro, entonces nuestra enemistad hacia la simiente de la serpiente será una enemistad clara y definida. Pero si no tenemos claro, podemos decir, ay, soy de la simiente de la mujer, pero no importa, voy a beber un poquito de la amistad, de la simiente, de la serpiente. Al final y al principio de la gran controversia, se nos presenta que debemos ser adventistas del séptimo día, cristianos definidos. La sierva del Señor, en la introducción del conflicto de los siglos, en la introducción, tiene un párrafo que dice así: el objeto de este libro no consiste tanto en presentar nuevas verdades relativas a las luchas de pasadas edades, como en hacer resaltar hechos y principios que tienen relación con acontecimientos futuros. ¿Qué encontramos en el conflicto de los siglos, hermanos? Hechos y principios que se relacionan con acontecimientos futuros. Esos principios que están en ese libro inspirado, el conflicto de los siglos, gracias a Dios por ese libro. Esos principios, miren lo que dice aquí. Dice, sin embargo, cuando se consideran los tales hechos y principios como formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y de las tinieblas, todos esos relatos del pasado cobran nuevo significado. Amén.
O sea, hemos estado leyendo el conflicto de los siglos, todos los que anhelamos no ser engañados por Roma, por el papado, por el cuerno pequeño. Allí vamos a encontrar principios. Y estos principios, cuando los leemos, cuando tú lees la Reforma en Francia, la Reforma en Inglaterra, cuando lees la vida de Hus, cuando lees la vida de Melanchthon, cuando lees la vida de los valdenses, cuando tú lees todo eso, hay principios que rigieron a la iglesia del desierto. Oh, pero esos principios cobran nuevo significado. Y se desprende de ellos una luz que proyecta rayos sobre el porvenir. Amén. Alumbrando el sendero de los que, como los reformadores de los siglos pasados, serán llamados a una costa de sacrificar todo bien terrenal, a testificar de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Al leer el conflicto de los siglos y releerlo, pídele a Dios, por medio de su Espíritu Santo, que te ayude a obtener esos principios que cobrarán nuevo significado en el porvenir de los que, como los reformadores de los siglos pasados, serán llamados a testificar. Hermanos, esos grandes principios fueron revelados a la hermana White. Pero no solamente a ella, fueron revelados a otros profetas del pasado, comenzando, como hemos visto, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que los grandes principios de la Reforma Protestante, hermanos, deben ser estudiados porque revelan luz para el futuro. Estamos viviendo en este año, hermanos, viviendo los 500 años de ese movimiento profético que está en Apocalipsis 12, de cuando la mujer huye al desierto y después es ayudada, etcétera, de la Reforma Protestante. Estamos viviendo 500 años. ¿Es el mismo Dios, el Dios de la Reforma Protestante, que del pueblo adventista del séptimo día, o ya cambió? Es el mismo. Dios nunca cambia. Él no miente. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Lo que dijo Apocalipsis en el tiempo de Juan para el pueblo, para las 7 iglesias de aquel entonces, lo dice también y lo mantuvo diciendo para las iglesias también que de manera espiritual se vinieron desarrollando hasta llegar a la Odisea. Dios no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Mientras dure el tiempo de gracia, podemos mirar hacia el santuario celestial y decirle: Señor, perdóname si yo he cambiado, pero tu palabra no cambia, tu palabra permanece para siempre. Cuando llegó el tiempo de los reformadores, específicamente de Martín Lutero en 1517, a través de sus 95 tesis, de su libro La libertad del cristiano, de su libro La cautividad de Babilonia, cuando llegó el tiempo de declarar que había que salir de Roma, porque era la gran ramera del Apocalipsis 17, cuando llegó ese tiempo, nosotros sabemos, la luz y la antorcha de la verdad, a través de todos los que salieron de Roma y volvieron a seguir a Cristo Jesús, el fundamento de la iglesia, la luz de la reforma y de la verdad brilló en ellos. Brilló en ellos. O a través de ellos como instrumentos. Entonces, dice el conflicto de los siglos en la página 49, lo siguiente: los romanistas se han empeñado en acusar a los protestantes de herejía y de haberse separado caprichosamente de la verdadera iglesia. Una pregunta que varios adventistas hoy también hacen
Los de sostén propio se han separado de la verdadera iglesia. Vivimos, hermanos, en una crisis de identidad adventista, de identidad protestante, de identidad de quien es un hijo e hija de Dios. Los romanistas se han empeñado en acusar a los protestantes de herejía y de haberse separado caprichosamente de la verdadera iglesia. ¿Cómo podían actuar los protestantes? ¿Qué hicieron? Bien, para eso tenemos que ir a la historia del movimiento de la Reforma Protestante. ¿Cómo ellos podían comprobar que era el movimiento de Martín Lutero y de todos los que habían salido de Roma la iglesia verdadera, y que Roma y su jerarquía era la gran apóstata? ¿Cómo lo podían probar? Gracias a Dios que la obra no depende de un solo hombre. Los hombres somos solo instrumentos. Somos barro en las manos del alfarero, eso es lo que somos. No somos más, no somos menos. Y entre todos somos hermanos con diferentes dones. Había un amigo de Martín Lutero llamado Flacius. Quizá ustedes no hayan escuchado mucho de él. Yo tampoco había escuchado mucho de él. Pero así como Dios usó a Martín Lutero, usó a todos esos reformadores, dice la hermana White. Flacius dijo, yo tengo que enfrentar la acusación de Roma, que nosotros, ellos dicen los romanos, no somos la iglesia verdadera. Tengo que enfrentarlo. Entonces Flacius, se dedicó a hacer una obra tremenda en la historia para contrarrestar a Roma. Estoy hablando de una obra académica. Se puso a escribir 13 volúmenes, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 volúmenes. En esos 13 volúmenes, él narra 3 puntos que hoy vamos a estudiar. He bajado, están escritos en latín, los pueden encontrar en internet, se llama Magdeburg Centuries, así se llama esa obra, con la cual los reformadores tenían que refutar a Roma, que eran ellos la verdadera iglesia y que no era Roma. Sí. Entonces reunió a muchos intelectuales de su tiempo y los mandó por los monasterios de Europa y los mandó a Alejandría y recuperaron toda la información que había desde la iglesia primitiva hasta su tiempo. Y ellos llegaron a una conclusión. La conclusión también es apoyada por el conflicto de los siglos y obviamente está basada en la palabra de Dios. Así que Flacius, con sus 13 volúmenes Magdeburg Centuries, refuta a Roma. Roma no se quedó callada y agarró uno de sus mejores historiadores, un señor llamado Veronius. Y él escribió también desde el tiempo de Cristo hasta su tiempo, también muchos volúmenes para decir que ellos eran la iglesia verdadera. Oh, hermanos, esos mismos principios, dice la hermana White, arrojan luz para el futuro. Te pregunto, hermanos, ¿sabemos la historia del pueblo de Dios? ¿O nos hemos contentado con lo que tenemos? Este pueblo adventista del séptimo día que está despertando, que no se ha unido a Roma en el movimiento ecuménico, tiene que ser un pueblo valiente, inteligente, un pueblo estudioso, hambriento del verdadero conocimiento de la mano de Dios a través de la historia. Bueno, ¿qué decían en resumen
los dos. Bueno, el primero, el que apoya a Martín Lutero, que se llama Flacius, en resumen, si tú lees esos documentos, por lo menos la introducción de cada libro, él llega a la siguiente conclusión: los fieles han sido perseguidos por su fe en la Biblia. Los fieles, desde el inicio de la iglesia cristiana, los fieles a la palabra de Cristo Jesús, son la verdadera iglesia. Y en el tomo de Veronius, el historiador de Roma, él dijo, bueno, Roma ha tenido problemas, pero mínimos. La organización jerárquica de Roma, que tiene su mando el papado y los prelados, esa es la verdadera iglesia. Y los que salieron de esa son los herejes. Hermanos, al hacer un análisis de cómo contrarrestaron los protestantes del siglo XVI a Roma, de allí se deben desprender rayos de luz para nosotros el día de hoy, amén. De allí. Al estudiar la introducción de ese documento que escribió este protestante, que ayudó a Martín Lutero, influenció grandemente en la Reforma protestante, encontré algunos versos para sustentar 3 puntos que vamos a tocar esta noche. El primer punto: la Biblia es la base doctrinal de la verdadera iglesia y no es la estructura organizada de Roma. Amén. La Biblia es la base doctrinal de la verdadera iglesia, esa iglesia que fundó Cristo. La iglesia verdadera siempre se referirá como autoridad última y primera a las palabras de Cristo. Que tanto leemos la Biblia. Muchos hermanos el día de hoy leen la palabra de Dios, pero después dicen, pero ¿qué piensa fulano de tal? ¿Qué piensa fulano de tal o sutano de tal? Hermanos, no dudemos de un escrito está. Esa es la base de nuestra doctrina. Esa es la base de la iglesia verdadera, pues nos basamos en un así dice Jehová. Son principios, son rayos de luz que emanan desde los tiempos de la Reforma protestante. Algunos versos quiero compartir con ustedes, que ellos escribieron en ese libro de historia. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Si ustedes leyeran esos documentos, hermanos, cómo le tiraban. No son los dichos de los papas, no son los dichos de los frailes, no son sus escritos de ellos. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Daniel con sus símbolos, Apocalipsis con sus símbolos proféticos. Esa escritura es inspirada por Dios, no por los prelados de Roma, no por los prelados de la Conferencia General. Es inspirada por Dios. Y el mundo protestante dijo, bajo esa escritura está mi conciencia. Bajo esa escritura yo me voy a enseñar, bajo esa escritura voy a dejar que mi vida sea redarguida, voy a dejar que yo sea corregido, voy a ser instruido en justicia. Sí, estuvimos mucho tiempo en la corporación, hermanos, llenos de manuales y juntas que aburrían, que dolían la cabeza, hasta los pies se nos dormían. Debemos pedirle a Dios perdón, porque pusimos a un lado la escritura inspirada. Se exaltaban los manuales. Se exaltaban un así, dijo el pastor. Una ocasión tuve una reunión con 6 pastores, incluyendo un vicepresidente de la Conferencia General.
llegaron por acá y humildemente, entre comillas, dijeron, el vicepresidente nunca viene a estos pueblitos, pero ahora vino. Si nuestro ejemplo fuera Cristo, el que se sentó en el pasto a leer, a hablar sus palabras divinas. Y presentándole un escrito está a ese vicepresidente. Hubieran visto la cabeza de los demás pastores corporativos, agachándose para no contradecirle a lo que iba a decir ese vicepresidente a la pregunta de un servidor. Hermanos, al final de la historia, tenemos que volver a creer en la palabra de Dios como inspirada por Dios. ¿Qué tan sencillo es? ¿Qué nos cuesta? Evitaríamos tantas discusiones entre familiares, entre amigos. Si aceptáramos un escrito está, como Dios lo muestra en su palabra. Otro verso que los reformadores usaron, Efesios 1, 21 y 22, dice así: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Si ustedes leyeran los escritos de Flacius en las primeras páginas, decían, creemos en la Escritura. Sí, porque un sacerdote jesuita, más o menos por los años 1950, hermanos, dijo que el movimiento de la Reforma Protestante era una reacción en contra del catolicismo. No es una reacción en contra del catolicismo. El movimiento de la Reforma Protestante, como el movimiento de los valdenses, como el movimiento de los hugonotes, como el movimiento de los pioneros adventistas, es una continuación de la iglesia que Cristo fundó cuando estuvo en la tierra. Y nuestra cabeza es Cristo. Y Cristo, mi hermano, está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra. Sí, Cristo está sobre Ted Wilson. Cristo está sobre cualquier predicador de la verdad presente. Cristo está sobre cualquier interpretación humana que no tenga base en la palabra de Dios inspirada. Cristo está sobre todo principado. Cristo está sobre toda autoridad del hombre. Ese es el Cristo del movimiento adventista del séptimo día de 1844, hermanos. Cuando Martín Lutero le dijeron, no les quites las indulgencias, sino si se las quitas, ¿qué les vas a dar? Les daré a Cristo. Les daré a Cristo. Principio protestante, que debe brillar y debe alumbrar sus rayos hasta el fin de la historia. ¿Quién es tu autoridad, hermano? ¿Es tu líder de sostén propio tu autoridad? Entonces no somos cristianos. ¿Es tu pastor corporativo tu autoridad? ¿Es tu esposa o tu esposo hablando de autoridad espiritual? No como de matrimonio. Nosotros sabemos que en el matrimonio, bueno, si el esposo tiene como cabeza a Cristo, entonces lo que dice la Biblia, ¿verdad? La mujer debe sujetarse a su esposo. Si su esposo tiene como cabeza a Cristo. Vivimos en una crisis donde nos llamamos cristianos y donde Dios desea que Cristo
el que resucitó de los muertos, el que sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Y cuáles son esos lugares? En su ascensión, el lugar santo, en 1844, 22 de octubre, esos lugares santos tienen nombre, se llama el lugar santísimo, hermanos. Y desde el lugar santísimo, recuerda que tenemos un Cristo sobre todo principado, sobre todo poder de asociación, sobre todo pastor que desfraterniza. Cristo está arriba de él, sobre toda autoridad. Hermanos, que en Sudamérica, en México, Centroamérica, Estados Unidos, Europa, han sido llamados a las cortes por esta empresa corporativa. Recuerda una cosa, hermano, recuerda una cosa: Cristo te acompaña en medio de la persecución, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 5:24, otro verso que usaron los reformadores para contrarrestar a Roma. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y ellos enfatizaron la primera parte: la iglesia está sujeta a Cristo. Amén. Por eso es importante que leamos la Biblia, hermanos. Por eso es importante que los evangelios, las epístolas de Pablo, el libro del Apocalipsis, el Antiguo Testamento, esté en nuestro corazón. Entre más apegados estemos a su palabra, más sujetos estaremos a Cristo. La iglesia está sujeta a Cristo, decía Flacius, no al Papa de Roma, no al anticristo, no a los concilios de los hombres, no a las juntas directivas, no al departamental de la iglesia. Martín Lutero tenía ese principio en mente. Y cuando le dijeron: ¿te retractas? Mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios. Amén. Obreros Evangélicos, página 500, párrafo 2. Cristo es el fundamento de toda iglesia verdadera. Amén. Sí, esos principios que no tuvieron su origen en la Reforma, sino que tuvieron su origen en Cristo, que los reformadores agarraron, la sierva del Señor los toma también. Cristo es el fundamento de toda iglesia verdadera, de todo ministerio de sostén propio. Cristo es el fundamento. Su palabra es la que nos exhorta. Su palabra es la que nos instruye. Cristo es el fundamento. Tenemos su promesa inmutable de que su presencia y protección serán dadas a sus fieles que anden en su consejo. Hasta el fin del tiempo, Cristo ha de ser el primero. Católico romano le tiene miedo al papado, a la excomunión. Mensaje del primer ángel es claro: temed a Dios. Él es la fuente de la vida y fuerza de justicia y santidad. Y Él es todo esto para los que llevan su yugo y aprendan de Él a ser mansos y humildes. Así que la sierva del Señor apoya los principios de la Reforma Protestante. Ellos se basaban, sus doctrinas se basaban en la palabra de Dios. Conflicto de los Siglos, página 62, hablando de los valdenses, dice, y después de la Reforma Protestante, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita. Amén. Amén significa en verdad. Pero estos humildes campesinos en sus oscuros retiros, alejados del mundo, sujetos a penosísimo trabajo diario entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado de por sí al conocimiento de la verdad que se oponía a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. Su fe no era una fe nueva. Sus creencias en materias de religión la habían heredado de sus padres. Luchaban en pro de la iglesia apostólica. Amén. Cuando tengas una duda
hermano, de sostén propio. Cuando tengas una duda si estás en la verdad, pregúntate qué fe tienes. Y si tienes la fe que está en la Biblia, si estás predicando la fe de Cristo, que se encuentra en el mensaje de los 3 ángeles, si estás predicando la fe de Cristo que se encuentra en el libro de Éxodo, de Hebreos, el santuario celestial, si estás predicando los mandamientos de Dios, el santo sábado, si estás predicando la no inmortalidad del alma, si por la gracia de Cristo estás guardando los mandamientos de Dios, justificación por la fe, hermano, en el nombre de Cristo te digo, tú continúas en la iglesia verdadera. Así es. Su fe no era una fe nueva, su creencia en materia de religión la habían heredado sus padres, luchaban en pro de la fe de la iglesia apostólica. Hermano, este es un principio. Te pregunto, ¿en pro de qué fe tú estás luchando? ¿En pro de la iglesia apostólica? La iglesia del desierto, y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiara a su pueblo para que los diera al mundo. La hermana White, profeta del Señor, apoya ese principio protestante. Pero más que principio protestante, es un principio bíblico. Jesús, cuando mandó a sus apóstoles, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas. Ellos iban a enseñar no sus palabras, sino las palabras de Cristo. La verdadera fe apostólica son doctrinas que están en la Biblia, que tienen su fe, su base en Cristo Jesús. Gloria a Dios por los hermanos que están luchando hoy, en esta noche, por los pilares de la fe adventista cuyo origen se remontan a la iglesia de Cristo. No importa cuántos se regresen al movimiento ecuménico a través de la corporación, tú no sigues a hombres. La cabeza es Cristo y a Cristo sigues. Cuando el alma se entrega a Cristo, desea a todas las gentes 2:91. Un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Ningún hombre, ningún pastor. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya que Él sostiene en un mundo en rebelión. Y no quiere que otra autoridad sea conocida en ella, sino la suya. Antes de entender los conceptos de iglesia, el pueblo adventista debe entender el concepto de lo que Cristo dijo: yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean uno. Hoy el movimiento ecuménico está hablando de para que ellos sean uno. Hoy los que se regresan a la organización están hablando de unidad. Cuidado con esos movimientos de unidad al ecumenismo. Mucho cuidado. Dios primero dice, Cristo primero dice, yo en ellos. Ojalá que comprendamos eso. Cristo en mí. Cristo en nosotros. Y una vez Cristo en nosotros, Él no quiere que otra autoridad sea conocida en el alma, sino su propia autoridad. Una alma así guardada en posesión por los agentes celestiales es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo,
seremos dominados por el maligno. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del otro, de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. No es necesario elegirnos deliberadamente al servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y hará de él su morada. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. Oh, principio de la Reforma Protestante, principio de los valdenses, principio de los fieles que fueron perseguidos allá en el tiempo de las catacumbas, principios de los apóstoles, principio de Cristo. Ninguna autoridad debe ser reconocida en el alma más que la autoridad de Cristo. El Cristo del Apocalipsis. El Cristo que le reveló a Juan una bestia espantosa también, como la de Apocalipsis, como la de Daniel. Que le reveló a Juan la iglesia de Roma sentada bajo una bestia, sobre una bestia. Ese Cristo es el que debe estar en nuestro corazón. Y ninguna autoridad más debe ser reconocida, más que su palabra en nosotros. Cristo es la cabeza de todo varón, decía a todas las gentes 3:82. Dios puso todas las cosas bajo los pies del Salvador. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. La iglesia está edificada sobre Cristo como su fundamento. Ha de obedecer a Cristo como su cabeza, no debe depender del hombre, ni ser regida por el hombre. Amén. Principio número 1. Los protestantes. Flacius, el historiador de la Reforma Protestante, presentó un principio que brillará hasta el fin de esta guerra entre la simiente de la mujer y la simiente del hombre. ¿Dependemos del hombre todavía, hermanos? ¿Tienes tu predicador preferido? ¿Lo haces a un lado por no estudiar la palabra de Dios? Nos encanta ver qué nuevo video ha sacado fulano y sutano, en lugar de que tú vayas a la fuente y saques por ti mismo y bebas por ti mismo de la palabra de Dios. Seamos protestantes. Si decimos que somos cristianos, hablemos de Cristo, estudiemos de Él, investiguemos de Él, escuchemos sus palabras. Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Juan 10:27. Y me siguen. Nos levantamos cada mañana, nos acostamos cada noche, escuchando la voz de Cristo. No el Cristo ecuménico, del movimiento ecuménico. Ese Cristo que todo lo acepta. Ese Cristo falso que le da permiso a los líderes de la corporación de ir a Roma y otros líderes también de ministerios de sostén propio que anden de turistas allá por Roma. Las almas se están perdiendo. Oigamos la voz del buen pastor. Él conoce sus ovejas que oyen su voz. Él conoce sus ovejas que viven bajo un escrito está, no bajo una influencia del hombre. Y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por eso cuando Cristo, en Mateo capítulo 5,
empezó a hablar de las bienaventuranzas. Por ejemplo, él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cristo dejó a un lado la estructura. Cristo dejó a un lado el liderazgo de los hombres. Y les puso ante los ojos de los humildes el deseo de heredar el reino de los cielos. Cristo sobrepasó la estructura, la organización, la iglesia corporativa de su tiempo. Él no los mandó como algunos pastores de sostén propio, los andan mandando a bautizar allá a la corporación. Él no. Él no fue un famoso de esos que hoy hay ministerios de apoyo a la apostasía ecuménica romana. Él no los mandó con los saduceos, con los escribas o los fariseos. Él les dijo, si este principio del reino de Dios está en su vida, pobres en espíritu, de ustedes es el reino de los cielos. El carácter de Cristo se formará en ustedes. Para Cristo es más preciosa la formación del carácter de Él en nosotros, su pueblo, que pertenecer a una organización. Y Él les habló, los mansos porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Pero si tú lees todas las bienaventuranzas, no dice, por ejemplo, bienaventurados los pacificadores porque ellos regresarán a la corporación. No dice eso. Bienaventurados los pacificadores porque ellos le van a ir a pedir permiso, perdón, y otra vez a la iglesia ecuménica. No dice eso. Cristo mandó a sus discípulos y a todos los que escuchen su palabra a pensar en algo más profundo, a ser hijos de Dios, a ser miembros de la iglesia del cielo, aquí en la tierra. Finalmente, hermanos, me dieron hora y media, apenas estoy en el primer punto. Cristo hizo a un lado la estructura. Y recuerda que Cristo tuvo un Judas. Cristo tuvo su ministerio de sostén propio. Pero Judas, como parte del ministerio de sostén propio, quiso trabajar en algún momento de su vida con la organización. No es posible servir a dos señores. Porque cuando Judas quiso trabajar con la organización de su tiempo, no podemos decir que lo chantajearon. Él mismo fue a ofrecerse. Él sabía quiénes eran los fariseos. Cristo lo había dicho ya en Mateo 23. Los que se regresan a la corporación, a la iglesia corporativa establecida, lo hacen por el mismo principio que lo hizo Judas, por amor a 30 miserables monedas de plata. Los que no hablan, como Cristo habló en Mateo 23, de lo que estaba sucediendo en su tiempo en la estructura, lo hacen por 30 miserables monedas de plata, porque aman más los aplausos y la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Decía a todas las gentes, página 27, el pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Dios no podía trabajar hablando de Cristo, porque Cristo es Dios. Cristo no podía trabajar. Piensen con la organización. Piensen ustedes que Cristo hubiera podido trabajar con la organización. Que hubiera dicho, ok, aquí estoy, fariseos, lo que ustedes me digan. A ver, Caifás, ¿qué quieres que hable? A ver, Sanedrín, dame mi credencial. Y
Y hubiera ido a ver, conquistadores, denme mis parches. Si Cristo hubiera tomado esa decisión, nunca lo hubieran dejado hacer su ministerio de salvación. Se hubiera sometido. Pero desde su niñez no fue a la escuela de los fariseos. El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad había llegado a ser representante de Satanás. Todo el sistema, dice más adelante al final de este párrafo, todo el sistema debía ser desechado. Entonces, tenemos nosotros los mismos principios de la Reforma Protestante. ¿Sí? Los mismos principios, que tienen su base en la Biblia, tienen su base en el espíritu de profecía. Punto número 2. En su libro de Flacius, él tuvo que mostrar, por medio de la historia, y de hecho, gracias a Dios, hermanos, por el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos es un libro que, si Flacius escribió 13 volúmenes, nosotros tenemos la historia de la gran controversia en un volumen, el conflicto de los siglos. En el libro de Flacius dice, la iglesia organizada visible, refiriéndose a Roma, ha ido en decadencia hasta el punto de tener al anticristo en sus filas. Si ustedes leyeran esos volúmenes. Y ahí menciona cómo se fue metiendo la misa, la adoración de las imágenes, cómo se fue metiendo el paganismo. Ahí lo menciona en su libro. Una vez más, la sierva del Señor apoya ese principio. Es decir, la verdad, cuando es penetrada por el paganismo, el pueblo de Dios debe buscar permanecer en la verdad y no contaminarse con las doctrinas, ni la influencia, ni la supremacía de Roma. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. Ahora, ese mismo principio de cómo funciona esta guerra entre el bien y el mal, lo dice en el conflicto de los siglos, página 47, párrafo 2. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás. Su espíritu, dice en otra parte, dominó a la iglesia. Así que poco a poco vino la decadencia. Poco a poco. Les quiero contar una historia. No es mía. La hermana White habla de ella. Ustedes saben que en 1888, mis queridos hermanos, hubo un movimiento de las mujeres, de la Unión de Mujeres Pro Temperancia en los Estados Unidos, para luchar contra la ley de Jehová, para imponer el falso día de reposo del papado en lugar del santo sábado de Dios. Frances Wheeler, la directora de ese movimiento, tremendo movimiento, impulsado por el diablo, para ir en contra de la ley de Dios, murió. Y cuando ella muere, unos artículos, por ejemplo, tengo aquí enfrente The Bible Echo, el eco bíblico, publicado en Melbourne, Victoria, febrero 28 de 1898, los editores de esos periódicos de la iglesia de ese tiempo escribieron un artículo diciendo, ¡ay, murió Frances Wheeler!
Y en ese periódico que acabo de mencionar, dice, profundamente simpatizamos con todas las nobles mujeres de esta gran organización y en su pérdida presente. Les deseamos éxito en su trabajo de temperancia, y luego más adelante dice, y confiamos que miles en sus rangos sean conducidas a ver la verdad tal como es en Jesús, nuestro perfecto patrón. Simpatizamos con la pérdida de esta mujer y confiamos que sean llevados a Jesús. Oh, ustedes van a ver la reacción de la hermana White. En el American Sentinel, mayo 12 de 1898, Fanny Bolton escribe un poema. Dice, las últimas palabras de Frances Willard. Esta mujer, repito, que apoyó el movimiento de la ley dominical en 1888. Y dice en este poema que esta mujer, ¿verdad?, tuvo el deseo en su corazón y el hambre de predicar a Cristo y de estar solo con Cristo. Sí, y que su último aliento fue, predica a Cristo, predica a Cristo. Ay, hermanos, la Review and Herald, otra Review and Herald de 1888. Sí, otra Review and Herald de marzo 1, 1888, un artículo dedicado a Frances Willard, dice, ella ha descansado, ha bajado del cenit de su fama, dice, al descanso que le espera a los escogidos. Es una pérdida que nosotros sentimos, no se puede igualar, pero en el tiempo de Dios no pudo ser el mejor momento para ella y para todos nosotros. Su vida estaba escondida con Cristo en Dios, porque entonces fue que la mano de Dios que la llevó al descanso. ¿Qué estaban haciendo estos hombres de la corporación en su tiempo? Carta 60, 1898. Mis hermanos y hermanas suponen que ellos están glorificando a Dios en exaltar a Frances Willard de una amplia manera. ¿Estaba Dios conduciendo a Frances Willard para exaltar y magnificar un sábado espurio? ¿Estaba Él conduciéndola para magnificar error y descartar el sábado del Señor? Frances Willard era una de aquellas que estaba planeando hacer leyes para traer opresión sobre el pueblo del Señor, que el Dios lo estaba guiando y dirigiendo. ¿Ha pensado el pueblo de Dios que al exaltar a Frances Willard, ellos ganan el favor de Dios? Estas cosas traen disgusto a Dios sobre su pueblo. Hermanos, hoy estamos viviendo una crisis. Hoy el movimiento ecuménico es exaltado por los mismos periódicos adventistas. Tengo en mi mano aquí declaraciones y orientaciones y otros documentos. Dice que el movimiento ecuménico, dice aquí los adventistas y el movimiento ecuménico, en términos generales puede decirse que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no rechaza por completo el movimiento ecuménico. Lo mismo que estos señores. Exaltando a Frances Willard, que estaba en contra de la ley de Dios, y hoy la literatura y muchos líderes de la organización están alabando los líderes de un movimiento igual al de Frances Willard, que tiene como propósito guerrear al final del tiempo contra la ley de Jehová. Sí. Y Dios les dice a estos hombres, están deshonrando a Dios. Yo puedo decir mucho, pero no lo haré. ¿Por qué nuestro pueblo se mueve extrañamente a exaltar y alabar cuando Dios, quien lee todos los corazones, no le ha dado tal comisión? Bueno, no te preocupes. Si hoy incluso líderes así llamados de sostén propio
se ponen a exaltar el movimiento ecuménico a través de la organización, y algunos queriéndote llamar el famoso ministerio de la reconciliación que regresa a la madre iglesia. Hermano, si tu vida está sometida a Cristo y a su palabra, tú no tienes más a dónde ir. Les quisiera leer más sobre esto, pero el tiempo está avanzando. Dice aquí, ¿será que a través leo en la carta 60, 1898, párrafo 25, y a través de la voz y el lápiz, lanzar laureles sobre aquellos que han sido líderes en llevar la bandera de Satanás, declarando que la institución del papado reciba el honor? Hermanos, hoy nosotros no podemos lanzar laureles sobre cualquier movimiento que nos lleva a Roma. No, jamás. Son los mismos principios. Los mismos principios. Y quiero leerles aquí 2 citas más de esta carta, que es interesante. Carta 60, 1898, párrafo 38, dice: todos los que se unan para alabar y honrar y glorificar a aquellos quien han levantado su bandera de Satanás, están peleando contra Dios. Otra vez. All who shall unite, todos los que se unan o se unirán para alabar y honrar y glorificar a aquellos quienes han levantado la bandera de Satanás, están peleando contra Dios. Hermano, ha llegado el tiempo de ser definidos. Definidos. Este es un mensaje separado y distinto, un mensaje que no debe tener un sonido incierto. Un mensaje que debe sacar a la gente, dice la hermana White, de las cisternas rotas que no contienen agua. Agua de la fuente de las aguas vivas. Hermano, pregúntate, aún si el ministerio de sostén propio, ¿dónde estás? Está alabando y honrando y glorificando a hombres que han salido de la corporación, pero no han salido de las doctrinas falsas de la corporación. Hoy los ministerios de sostén propio, el diablo los está atacando también. Sí. ¿Cómo lo está haciendo? De muchas y de diferentes maneras. Hay famosos ministerios de apoyo al movimiento ecuménico organizacional. Son los ministerios Judas. Hay ministerios que se dicen ser, somos de la verdad presente, somos de la verdad dada a 1844, dada a los reformadores, pero cómo cambian la interpretación profética, agarrando principios de los jesuitas del futurismo, alterando los símbolos proféticos, alterando los eventos finales, cuando Dios no les mandó eso. Como la corporación, hay ministerios de sostén propio que no entienden un claro así dice Jehová, no entienden lo que es de César y no entienden lo que es de Dios. La separación de iglesia con el Estado. Y otros que van tras gente de falsos sueños y visiones. Otros que se la pasan hablando hebreo más que dar la última advertencia. Y no digo que el hebreo está mal, estoy hablando del movimiento sionista que se ha atacado a los ministerios de sostén propio. Todos aquellos que levantan la bandera de Satanás are fighting, están peleando contra Dios. Una clase en nuestro mundo lleva su bandera alta, levantando el sábado espurio, dice la sierva del Señor, que ha sido creado por el hombre de pecado, y por lo tanto no posee ninguna partícula de santificación, de santidad. Esta posición eventualmente conducirá a poner
su cuello bajo el yugo de Roma. Así es. Si hay ministerios de sostén propio que no han salido del yugo de la corporación, de sus doctrinas que no son oficiales, de sus liturgias, como le llama el Concilio Vaticano II, y no han ido a la sencillez del Evangelio de la iglesia primitiva, mostrada en nosotros en el libro de los Hechos, muy pronto extrañarán los brazos, entre comillas, de la madre iglesia, que no es más que la estructura siendo mecida en los brazos por Roma. ¿Está tu mente sometida a Cristo, mi querido hermano? Hoy la estructura corporativa está peleando contra Jesús. En el tiempo de la hermana White ya peleaba contra Jesús al exaltar a Francis Willard. Pero ahora tú tienes libros, por ejemplo, de George Knight diciendo la iglesia adventista es iglesia católica. Tienes, por ejemplo, libros aquí de preguntas sobre doctrina que te dicen le hemos dado la mano al protestantismo apóstata. Tienes Biblias ecuménicas donde viene la imagen del papado, el concepto de pecado original en contra de la ley de Dios. Hoy la bandera del anticristo ha sido usada en las sesiones de la conferencia general. Eso es lucha contra Dios. Y cualquiera que regrese allí, olvídese, nosotros no nos vamos a resentir. Nuestra conciencia está en Cristo. No seguimos al hombre. El hombre nos salva. El que sigue al hombre se pierde. Le decimos que está peleando contra Dios, aceptando que son una iglesia católica, teniendo participación en el movimiento ecuménico, siendo parte de las comuniones cristianas mundiales, como lo dice el diccionario ecuménico. Ellos dicen, somos parte de las comuniones cristianas. El diccionario del movimiento ecuménico en la página 157 dice, las comuniones cristianas mundiales luchan por una fe católica, una iglesia apostólica, católica y apostólica, no la de la Biblia, sino la de Roma. Oye, la corporación está luchando contra Dios. Ha metido la formación espiritual de Ignacio de Loyola, ha metido la teología de Roma en 1957. Ha desechado la santidad, la obediencia, la transformación del carácter. Hoy el panteísmo reina en la corporación. ¿Qué es el panteísmo? Dios está en todo. Dios está en las fiestas, Dios está en los bailes. Dios está en la escuela sabática, donde uno no sabe qué es justificación por la fe, otros sí sabe y hay una pelea. Hoy Dios está en esa confusión. Es lo que dicen. La acreditación de sus colegios, la adoración con música rock, espíritus de demonios tipo pentecostal. El falso concepto de que para ser un buen joven tienes que entrar a los guías mayores. No son más que guías de ciegos. Impulsando su programa bajo la ley natural de Tomás de Aquinas, mofándose, ignorando los símbolos proféticos del mensaje de los tres ángeles. Se han unido con los programas de las Naciones Unidas. Han perseguido a los fieles adventistas por llevar el nombre de adventistas. Han desechado en la práctica el mensaje de los tres ángeles. Han pisoteado el espíritu de profecía. En su literatura han exaltando los dogmas y doctrinas católicas. Y en la prosalud se han unido con los católicos. Ahora yo te pregunto, ¿todo esto que te he dicho es la voz de Jesús? ¿O están peleando contra Dios? ¿Puede una iglesia con todo esto y más seguir a Cristo? Hermano fiel, donde tú estés, si tú no estás en esto y has aceptado vivir con toda la luz de la palabra profética y el espíritu de profecía, sin quitarle caprichosamente o añadirle, tú eres uno de los que no ha doblado
las rodillas ante el Baal ecuménico. Y gloria a Dios por ti. Gloria a Dios por ti. Así que Flacios, en sus libros, tercero, cuarto, desde el segundo, él mostró la decadencia. Y que esa decadencia no podía presentar a la iglesia verdadera. Hoy, hermanos, hace falta que al pueblo se le dé una verdadera historia de la decadencia del adventismo corporativo. Y esa decadencia del adventismo corporativo no puede, de acuerdo a principios bíblicos, ser la iglesia verdadera. No puede. Y voy con el último punto. Quizá me pase unos 15 minutitos. El último punto. ¿Cuál fue el primer punto? Que los reformadores, como Cristo, basaban su doctrina en la Biblia y en la autoridad de Cristo. Punto número 2. A través de la historia, los reformadores mostraron a Roma que su movimiento venía en decadencia desde hacía siglos atrás. Y que los que se mantenían fieles a la palabra de Dios eran la verdadera iglesia de Cristo. Y ellos no participaron de las decadencias. Y esto está escrito para nosotros. Ahora tenían que enfrentar un dogma católico tremendo, el de la sucesión apostólica. Roma decía que Pedro, como nosotros lo sabemos, sigue diciendo, Dios llamó a Pedro y Pedro se le dieron las llaves, y nosotros sabemos ese cuento de la gran ramera, y que por lo tanto los papas reciben autoridad de Pedro. Y ellos contestaron con la Biblia y dijeron, el Espíritu Santo en el Pentecostés no solamente se le dio a Pedro, el Espíritu Santo se le dio a todos los que estaban en ese momento en el aposento alto. Y el Espíritu Santo puede guiar a todos los que se humillen y acepten la voz del buen pastor. Y ellos mostraron a través de la historia, es más, si nosotros leemos el capítulo de Flacios, el historiador protestante, él dedicó más de 5 páginas a los valdenses. A los valdenses. Ahora, son los mismos principios que encontramos en el conflicto de los siglos. La iglesia de la Reforma Protestante, la iglesia de los valdenses, tenía su fe en la Biblia, primer principio. Segundo principio, el conflicto de los siglos dice, poco a poco y a hurtadillas, ¿verdad?, se fue metiendo el paganismo, pero hubo un grupito que se mantuvo fieles. Y tercer principio, ¿cómo enfrentar la sucesión apostólica? Concepto de Roma hasta el día de hoy. Ahora, recuerden que Roma nunca cambia. No cambia. Ahora, ese mismo concepto nosotros tenemos que enfrentarlo, no solamente en Roma, sino en la organización, y no solamente en la organización, sino en algunos susodichos ministerios de sostén propio, que dicen Dios eligió a este y este es nuestro Pedro, pero tiene otro nombre. La obra no depende de ningún nombre, de ninguno. La obra es de Cristo, porque Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. El poder del Padre lo resucitó. Cristo dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Y Él ascendió a los cielos. Señor, perdónanos por tener el concepto católico de que la obra depende del papado, de Ted Wilson, de líderes de sostén propio. Perdónanos ese pecado.
porque hemos tenido dioses delante de nosotros, ajenos. Tuya es la obra, y tú la terminarás. La terminarás con quien se humille y quiera servirte y quiera darte honra y gloria. El papado tenía su enseñanza. Y si ustedes leyeran ahí, hermanos, son como 13 puntos. Espero un día traducir esa parte, que yo no había leído en otros lugares, en otros libros de historia protestante. 13 puntos, cómo desafiaron ellos el dogma católico de la sucesión apostólica. ¿Cuál es el dogma católico? Es que, bueno, que Pedro fue el primer papa porque Dios le dio las llaves y que no las ha perdido y que se las ha pasado a otros. Que Él manda y que todos debemos estar sometidos. Hermano, ese principio no fue inventado en Roma. Ese principio fue inventado en Jerusalén. Miren lo que dice, decía a todas las gentes, página 432. Escuchen bien, este es el tercer punto. Dice, los fariseos se habían declarado a sí mismos hijos de Abraham. Sí, ellos decían, somos hijos de Abraham. Jesús les dijo que solamente haciendo las obras de Abraham podían justificar esta pretensión. Los verdaderos hijos de Abraham vivirían como él una vida de obediencia a Dios. Otra vez, hermanos, ahí tenemos el mismo principio. Sumisión a Dios. No procurarían matar a aquel que hablaba la verdad que le había sido dada por Dios. Al conspirar contra Cristo, los rabinos no estaban haciendo las obras de Abraham. La simple descendencia de Abraham no tenía ningún valor. Soy adventista de cuarta generación. No tiene ningún valor. Nací allá, me presentó tal pastor que no tiene ningún valor. Sin una relación espiritual con Él, la cual se hubiera manifestado poseyendo el mismo espíritu y haciendo las mismas obras. Ellos no eran sus hijos. Y aquí mira lo que dice la hermana White. Este principio, ¿este qué? Es un principio. Un principio no se cambia. Un principio se establece por y desde y para la eternidad. Este principio se aplica con igual propiedad a una cuestión que ha agitado por mucho tiempo al mundo cristiano. La cuestión de la sucesión apostólica. Sí, aquí tenemos la profeta del Señor, hermana White, hermana Elena White, hablando de la cuestión católica de la sucesión apostólica. Miren lo que dice. Decía a todas las gentes 4:32, dice, la sucesión apostólica tampoco, la descendencia de Abraham no se probaba por el nombre y el linaje, sino por la semejanza del carácter. ¿Tienes crisis porque eres adventista? ¿Extrañas los sábados tu banca y tus paris y tus picnics? ¿Y eso te hace pensar que eres adventista? Nosotros no creemos en la sucesión apostólica como Roma lo cree. Pero si en tus pensamientos está eso de que tienes que regresar a la estructura ecuménica, y eso te hará adventista, te digo en el nombre de Cristo Jesús. Si tú crees estar en la iglesia que fundaron los apóstoles, no es por el nombre y el linaje, sino por la semejanza del carácter. Mi carácter, semejante al de Cristo. Vivo de toda palabra que me dice Daniel y Apocalipsis y el resto de los libros de la Biblia. ¿Hago mío el mensaje del tercer ángel? Eso forma mi carácter. Eso me hace adventista. No el nombre, no el linaje.
Sigue diciendo la sierva del Señor, la sucesión apostólica tampoco descansa en la transmisión de la autoridad eclesiástica. Amén. Repito, la sucesión apostólica tampoco descansa en la transmisión de la autoridad eclesiástica. Hermano, el mismo principio de los reformadores, el mismo principio lo tenemos aquí. Ay, muchos hermanos están diciendo hoy, ay, pero ¿quién va a bautizar? Vayamos allá porque ya tienen autoridad los pastores denominacionales. Ah, un hermano, oiga hermano, ¿usted allá lo ungieron en la corporación? No, entonces no puede bautizar. La sucesión apostólica no está por la autoridad eclesiástica, sino en la relación espiritual. Hay un hermano consagrado en tu grupo de sostén propio que va a buscar las almas, que predica con el poder del Espíritu Santo, que se imbuye en la doctrina de Cristo y sus apóstoles. Entonces, que él lleve a cabo el bautismo. No busques autoridad eclesiástica de la organización, porque no se puede mezclar vino nuevo en cueros viejos. Qué precioso párrafo. Una vida movida por el Espíritu de los apóstoles. Una vida movida por el Espíritu de los apóstoles. El creer y enseñar, escucha bien, el creer y enseñar las verdades que ellos enseñaron, esta es la verdadera evidencia de la sucesión apostólica. Amén. Una vida dependiendo de la enseñanza. Y el creer y enseñar las verdades que ellos enseñaron. Jesús mandó a los apóstoles diciendo, id y predicad, el tiempo se ha cumplido. Cristo en su santuario dice, ¿de qué tiempo nos habla? De las 69 semanas. Y Cristo entendía el principio de día por año en las 69 semanas. Y los apóstoles entendieron el principio de día por año en las 69 semanas de las 70. Y ellos nunca desecharon el principio de día por año. ¿Quieres ir a un grupo de sostén propio que no deseche la fe apostólica? Hoy tenemos crisis de interpretación profética. Hoy falsos pastores, falsos ministros están pisoteando las enseñanzas de los apóstoles y de Cristo. Y dicen, es que ellos esperaban a Jesús venir por allá. Pero ahora podemos interpretar días literales. Están peleando contra Dios. El creer y enseñar las verdades que ellos enseñaron, esto es la verdadera evidencia de la sucesión apostólica, es lo que constituye a los hombres sucesores de los primeros maestros del Evangelio. Hermano, en el nombre de Cristo Jesús, tenemos los tres mismos principios. Por eso el tema es los principios que guiaron a la Reforma Protestante, los principios que guiarán al movimiento adventista ante el ataque ecuménico. Lo repasamos en esta noche. Sujeta tu conciencia, tu doctrina, defiéndela, con un así dice Jehová. Y todos, los que se acostumbraron a sujetarse a Cristo Jesús, se llamaron iglesia. Amén. Se llamaron iglesia. Esa iglesia que después fue decayendo, porque se olvidaron de sujetarse a Cristo Jesús.
Y Roma dijo, nosotros venimos desde los apóstoles. Y los protestantes dijeron, pues enfrentemos a ver si tú vienes de los apóstoles. Y la Biblia misma me dice que tú no vienes de los apóstoles. Y le dijo al papado, Martín Lutero le dijo al papado, yo sé que ahora tú eres el anticristo. ¿Cuál representante o sucesión de los apóstoles? Era la sucesión de los diablos. Era la sucesión de los demonios. Esos principios deben de brillar ahora. Hoy Dios nos llama, hermanos adventistas del séptimo día. Hoy nos llama a tener claro lo que creemos. Termino con esta cita. Concluyo con esto. Porque esos principios siguen brillando hasta el fin de la gran controversia. La organización guarda el sábado. No lo guarda. Va al templo el sábado, pero guardarlo no. La gente compra, hacen juntas, han hecho de mi casa casa de ladrones. No nos dejemos engañar, hermanos. No sigamos a hombres. Tenemos la palabra profética más segura. Conflicto de los siglos, página 59. En todas las edades hubo testigos de Dios. Hombres que conservaron su fe en Cristo como su único mediador entre Dios y los hombres. Que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo. Nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo a esos hombres. Se les marcaba como a herejes. Los móviles que los inspiraban eran impugnados. Su carácter difamado, sus escritos prohibidos, adulterados o mutilados. Sin embargo, permanecieron firmes. Y de siglo en siglo conservaron pura su fe como herencia sagrada para las generaciones futuras. Te pregunto en esta noche, hermano, ¿vamos a tomar esa herencia sagrada? ¿Vamos a conservar una fe pura? Escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Que sea esa nuestra oración en esta noche. Ante el ataque del movimiento ecuménico, recuerda que el camino es angosto. La puerta también. Que hay que llevar una cruz. Que hay que dejarlo todo. Padre, madre, terrenos, casas. Y en ese camino donde lo dejaste todo y angosto como la puerta, mantente escuchando la voz de Cristo en su palabra profética más segura. Mantente como la simiente de la mujer, recordando al Sinaí los 10 mandamientos y recordando el Calvario, la fe de Jesús. Y aquel gran día, aquel glorioso y espectacular e inimaginable momento cuando los cielos se abran, se podrá escuchar la voz de Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra? Sí. A los cabritos pondrá a la izquierda, a las ovejas, a las que escucharon su voz, pondrá a la derecha. Y les dirá, venid,
venid. Allí es cuando las ovejas escucharán su voz de manera como siempre la habían querido escuchar. Venid, benditos de mi Padre. Macarios, benditos. Bienaventurados. Heredad el reino de los cielos. Porque ustedes en la tierra vivieron los principios del reino de los cielos. Para ustedes el reino de los cielos fue más primordial que ser miembro de una estructura corporativa. Como lo anhelaron tanto, como sufrieron por eso, como lo dejaron por eso, quizás dejaron de comer por eso, viajaron bajo lluvia, pisando lodo, no comieron, durmiendo donde nunca habían dormido. Venid, benditos de mi Padre. Ahora el reino de los cielos es de ustedes, preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Que las palabras del himno, Roca de la Eternidad, también las cantemos a cada momento. Roca de la Eternidad, fuiste abierta para mí. Sé mi escondedero fiel. Oh, que nos escondamos en la roca. Y ninguna autoridad de principados y potestades podrá quitarnos el camino hacia el reino de los cielos. Voy a doblar mis rodillas aquí. De donde quiera que tú estés, hermano. Si tenemos la convicción de que polvo somos, y Él ha tenido a bien, Dios ha tenido a bien poner este tesoro en vasos de barro. Pero quieres que Dios te use al final de la gran controversia, no luchando contra Dios, sino estando de parte de Él. Vamos a orar juntos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, tú eres un Dios santo, un Dios celoso. Perdónanos porque a veces nosotros no somos celosos de ti. Las corrientes filosóficas de este mundo han desechado a Cristo, se han introducido en las iglesias y aún en algunos ministerios de sostén propio. Y Señor, no queremos seguir ya las palabras de los hombres. Gracias porque tú has tenido testigos en toda la historia. Como la sierva del Señor les dijo en esa carta a esos editores, que exaltaban a ese personaje, Francis Wheeler, que luchaba contra la ley de Dios. Los redarguyó y les dijo, ¿cómo puede ser posible que Cristo murió en la cruz del Calvario para establecer la ley de Dios? Y ustedes exaltando a un personaje cuya vida la dedicó a pisotearla. Padre, ayúdanos a ser definidos en nuestro mensaje. Rogamos que tus palabras, como dice la parábola del sembrador, caigan en nuestro corazón, broten, germinen, y que la palabra pura de Dios llegue a dar fruto en nuestra vida, de tal manera que pensemos como piensa Daniel, como piensa Juan en el Apocalipsis, y podamos decir como Pablo dijo,
Ya estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Ahora pienso como Cristo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendice tu palabra, oh Padre. Levanta obreros en todo el mundo que sean solo instrumentos y que te demos la gloria, Señor. Porque la obra jamás llevará la estampa del hombre, sino del dueño de la obra, Cristo Jesús. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.